Hoy quiero hablarles, ¿verdad? Sobre un tema, ¿verdad? Titulado el desierto es la plataforma para la gloria de Dios, ¿verdad? Y voy a hablar, amén, específicamente sobre el desierto. Dice la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vino y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí en esta hora. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú nos ministres a cada uno, que me diriges, Señor, conforme a tu voluntad, y que, Señor, pueda yo, Señor, dar esta palabra de acuerdo a tu voluntad. Tú conoces la necesidad a cada uno, Señor, y que, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas. Te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria, porque tú eres digno. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amén. Hermanos, bueno, quiero hablar, como les dije, específicamente de lo que es el desierto, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad?, que Elías da esta profecía o esta palabra que Dios le dio. La razón es que Dios permite esta sequía porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, se habían olvidado de Dios, ¿verdad?, del Dios grande, el Dios verdadero. Y ellos, ¿verdad?, se inclinaron al Dios llamado Baal, ¿verdad? Y ellos ya no daban honra y gloria a Dios por la lluvia que recibía, por todas las bendiciones que recibían, sino que ellos adoraban ya a Dios Baal. Entonces Dios es así, ¿verdad? En su misericordia, como Él quiere que el pueblo se regrese a ellos, les quita algo, ¿verdad?, que ningún otro Dios puede proveerles. Nadie puede dar la lluvia sino solamente el Dios verdadero. Entonces le dice: como ustedes no se quieren venir o regresar a mí a las buenas, Dios quita algo para que el pueblo se dé cuenta que Baal no puede proveer lluvia, sino que el único que puede hacerlo es el Dios verdadero, ¿verdad? Y quita, ¿verdad?, y da esta profecía. Y muchas veces Dios es así con nosotros, ¿verdad? A veces nos dicen: vengan a la iglesia, vengan a servir a Dios, y a veces no queremos. Pero Dios, por amor a nosotros, nos quita algo muchas veces para que nosotros nos podamos volver a Dios otra vez. Y algunos pensarán que Dios es malo, pero no es malo. Él es bueno. A veces nos quita cosas para que nosotros podamos regresar al camino otra vez. Quita muchas veces los recursos para que nos demos cuenta que Él es el proveedor de todo. Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que vamos a obtener, lo que hemos tenido, es porque Dios lo ha permitido y nos ha dado a nosotros. Amén. Y vamos a leer un pasaje en Proverbios. Vamos a ver a Proverbios capítulo 30 en esta noche. Proverbios. Proverbios capítulo 30. Versículo 8, mire lo que dice, hermanos. Esto es interesante y nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, esto, ¿verdad? Y sería maravilloso tener una oración como dice el que escribe el proverbista, ¿verdad? Muchas veces nosotros pedimos muchas cosas, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, en su presciencia, a veces no nos da las cosas, porque si nos diera todo lo que queremos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Pero Dios no nos da para que nosotros estemos aquí. A veces Dios quita cosas para que nos demos cuenta que Él es el único que puede ayudarnos, ¿verdad? Y aquí en el Proverbios 38 dice:
vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mire lo que dice esta parte, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Mire, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Una oración sabia, claro, porque le dice, no me des más para que no me olvide de ti, pero tampoco me des menos para que blasfeme tu nombre. Deme el pan necesario o lo que yo necesito, ¿verdad? Muchas veces no nos da Dios lo que nosotros queremos, pero nos da lo que nosotros necesitamos, amén. Y estamos seguros que con Dios no nos va a hacer falta porque Él es nuestro proveedor, amén. Ahora regresamos, ¿verdad? Ahí en primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer otra vez ahí en el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, soy yo el que voy a decretar si va a haber lluvia o no va a haber. Elías tenía, ¿verdad? Dios le había dado esa palabra. Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y aquí viene algo interesante, ¿verdad? Porque Dios le dice a Elías, le dice aquí en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y luego le dice la segunda parte, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le dice a Elías, vete de aquí, ¿verdad? Apártate de este lugar. Y de acuerdo a algunos estudios dicen que donde fue Elías no había gente ahí, es casi desierto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo manda al desierto? ¿Verdad? Y analizando y estudiando el desierto, muchas veces el desierto es un lugar seco, un lugar árido, un lugar donde no hay cultivos, donde solo hay animales salvajes, solo hay arena y solo hay espinos. Nadie quiere estar en un desierto porque no se cultiva nada, no se cosecha nada, no hay sombra, no hay árboles, no hay cosas de comer en el desierto. Pero muchas veces Dios nos manda al desierto con un propósito. Ahora ya aplicándolo a nuestras vidas, todos en algún momento vamos a pasar por desierto. Estoy seguro que en esta noche más de uno está pasando por un desierto. ¿Qué quiero decir con desierto? Por ejemplo, la soledad. Usted nunca oraría por soledad, yo nunca he orado por soledad. Sin embargo, he pasado por momentos de soledad. Pero ¿sabe qué sucede en el desierto y qué sucede en la soledad? Uno se da cuenta que cuando todos te abandonan, Él nunca te abandona. Uno se da cuenta cuando todos te dan la espalda, Él está ahí. Entonces hay un propósito porque Dios lo manda a Elías al desierto. En algún momento de la vida usted estará en ese desierto, pasará por el desierto, pero Dios no es malo, Dios es bueno. Recuerden, hermanos, que Él quiere hijos que tengan carácter, que sean formados. Lo dije el otro día en un sentido figurado, que Él quiere hacernos puños de hierro. ¿Para qué? Para poder pelear contra los enemigos que es Satanás. Amén, el enemigo de nuestras almas. Entonces aquí Dios le dice a Eliseo, ve a este lugar. Imagina usted primero la obediencia del profeta. Ok, está bien, y él obedece a Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que meter por ahí. Ahora imagínese que Dios te diga a ti, la otra semana te van a romper el corazón, la otra semana te van a traicionar, la otra semana van a hablar mal de ti. Hey, ¿qué pasó, Señor? Pero Dios permite esas cosas y nos quiere meternos ahí para mostrarnos su gloria. En ese lugar Él siempre va a estar presente. Amén. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora el versículo 4. Si usted se dará cuenta, hermanos, Dios no te va a meter algo sin antes darte la salida. Siempre que Dios te mete en algo, Él ya te dio la salida. Le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para que te dé una zarandeada. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no haga falta. Y media vez pases esto, les confirmarás a tu hermano. Antes de que él entrara por la prueba, Dios ya le había confirmado. Antes que usted pase por esa prueba, Dios ya dijo, le voy a dar la victoria a mi hijo. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Amén. Dios, hermanos, ve el fin antes del principio. Eso se le llama visión. Dios ve el final
antes de que empiece algo. Dios sabía que lo que usted iba a hacer en esta tierra antes que lo formase usted. El apóstol Pablo dijo que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Este profeta Elías, ¿verdad? Que Dios le dice, apártate, y luego le dice, el 4, le da la promesa, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Hoy voy a hablar un poco de lo que es el desierto. Hablando del desierto, ¿verdad? La soledad, la tristeza, el quebrantamiento, la prueba, el desánimo, un lugar en donde nadie quisiera pasar. Para llegar a este país, no pasamos por la frontera, pasamos por el desierto, porque ahí ni los policías se meten, ¿verdad? Pero es un camino, ¿verdad? Donde nadie quiere transitar. En las noches, los espinos, ¿verdad? Parecen imán, esas cosas, de allá pasa uno y le pegan a uno y se le pegan a uno aquí. Las serpientes ahí los mira uno, alacranes ahí estaban. Y es igual nuestra vida espiritual en ese desierto donde nadie quiere transitar, nadie quiere pasar, pero Dios nos permite y Él nos enseña que Él está con nosotros. Él dice, el profeta Isaías dice que cuando pases por el desierto, ahí abriré puerta, ¿verdad? Él abrirá camino en el desierto. Cuando pases por el fuego no te quemarás y por las aguas no te ahogarás. Vamos a ver un poquito, hermanos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, se fueron al desierto. Ahora, si yo les dije, en el desierto no se puede producir nada, no hay nada en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel comió maná del cielo en el desierto, amén. Porque Dios puede proveer, no importa el lugar que usted esté, Él puede proveer y puedo bendecirlo a usted. En el desierto, donde no hay agua, sin embargo, de la roca, ellos sacaron agua y les dieron de beber. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. En el desierto no había centro comercial. Sin embargo, nunca estuvieron desnudos. ¿Por qué? Porque Dios les proveyó de qué vestirse. Amén. En el desierto no había árboles. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía una nube que les daba sombra en el día. En el desierto no había electricidad, sin embargo había, hermanos, un fuego que iba delante de ellos. ¿Quién lo hacía? Es Dios, amén. Para Dios no hay nada imposible, amén. Así de que si alguien está en un desierto, recuerde que Dios va a proveer y Dios va a estar con usted, amén. Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? El nombre, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Rafa, Él es mi sanador. El Shaddai, el Todopoderoso. Elohim, el Creador. Adonai, Él es el Señor. El Elión, Él es el Altísimo. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es el nombre de nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús hacía algo. Cada vez que Él oraba, dice que se apartaba al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nadie más que Él. En el desierto es cuando tienes una intimidad cercana con Dios. Cuando pierdes todo, cuando te suceden muchas cosas. Mira, hermanos, miras hacia el norte, ya no hay nada. Miras hacia el sur, ya no hay nada. Miras al este, ya no hay nada. Al oeste, ya no hay nada. ¿Sabes cuál es la única solución y la única puerta? Es ver hacia arriba, porque la puerta del cielo nunca está cerrada. Clama a mí, yo te responderé, dice nuestro Dios, amén. Y así, hermanos, cuando vamos por el desierto, por eso Jesús, cada vez que Él oraba, se apartaba. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenía una intimidad con el Padre. Y nosotros como hijos de Dios, en ese desierto, hermanos, vemos la gloria de Dios. ¿Quién sabría, verdad? ¿Cómo nosotros sabríamos que Dios es sanador si nunca nos enfermamos? ¿Cómo vamos a saber que Dios es proveedor si nunca hemos tenido necesidad? ¿Cómo vamos a saber si Dios restaura si nunca hemos sido quebrantados? ¿Cómo vamos a saber que Dios da la fuerza si siempre estamos con fuerza y nunca nos hemos debilitados? Por esa razón a veces Dios permite esas cosas para darnos cuenta que Él está con nosotros. Amén. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti
de la fidelidad de tu juventud. Mire lo que dice esto. Del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí. ¿En dónde? En el desierto. Déjame decirle algo, hermanos. Cuando Israel estaba en el desierto, tuvo una relación genuina con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto no había pecado, no habían otros dioses. El único que estaba ahí era el Dios verdadero. ¿Sabe que cuando nosotros nos olvidamos de ese Dios, verdad? Y nos inclinamos a otros dioses, quizás no literal, ¿verdad? Yo no veo a ningún hermano postrándose ante una imagen, pero hay tantas cosas en este mundo que nos distraen. Y muchas veces perdemos esa pasión por Dios. Muchas veces ya no queremos servir a Dios. Muchas veces ya no queremos venir ni a su casa. Entonces Dios nos quita los recursos y nos tiene que meter por el desierto para otra vez volvernos a ese Dios. ¿Es Dios bueno? Claro que sí. A eso le llamo yo amor de Dios hacia nosotros, porque Él lo hace por amor hacia nosotros. Cuando Israel estaba en el desierto, dice que tuvo una relación genuina con Dios, y aquí el profeta les hace recordar, en tu juventud, ¿verdad? Tú estabas bien conmigo, porque estabas en el desierto. En el desierto es cuando muchas veces nos arreglamos y corregimos nuestras vidas, porque cuando tenemos todo, como dijo el proverbista, ¿verdad? No me des más, para que no me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? Tampoco me des poquito, para que no blasfeme tu nombre. Dame lo necesario. Esa es una oración sabia, ¿verdad? Pero casi nadie hace oración. Señor, dame más, y dame más, y dame más, y dame más, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace ciertas cosas, ¿verdad? Lo que sí estoy seguro, la Biblia dice que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Él tiene cuidado de sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos ahora al libro de los Hechos. Vamos a ver otro pasaje que estoy hablando del desierto. Hechos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26, voy a relatarles un poco la historia. Vamos a leer los 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual dice, el cual es ¿qué? Desierto. Y yo siempre pregunto y cuestiono cuando veo cosas así, qué difícil ha de haber sido para Felipe. Hermanos, cuando usted lee, ¿verdad? Antes, ahí el versículo, todo ese capítulo, se dará cuenta que Felipe, hermanos, estaba evangelizando, las almas se estaban aceptando, había milagro, había restauración, porque Dios estaba obrando a través de Felipe. Y ahora un ángel le dice, hey, vete al desierto. ¿No será el diablo? ¿Cómo? Si aquí hay un avivamiento. Pero hermanos, cuando Dios dice algo, hay que obedecerle. Y Felipe obediente, ¿verdad? Y dice, y se va al desierto. Ahora, ¿qué hay en un desierto? No hay nada. Pero recuerda, hermanos, no es el lugar, es quien está contigo. Y va, hermanos, y vamos a ver, dice, le relato la historia, y cuando llega al desierto, dice que escucha, ¿verdad? El eunuco que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y él le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Verdad? Y entonces a Felipe le empieza a explicar, le habla de Jesús y acepta a Jesús. ¿En dónde? En el desierto. Y luego después de que aceptó a Jesús, dice que estaban platicando y había un agua ahí, y le dice, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada. Y se bautiza. ¿En dónde? En el desierto. Y después, hermanos, lo que más me impacta de todo esto es esto. Vamos al versículo 38. ¿Lo tienen? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Y le bautizó. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando salen del agua, dice que el Espíritu
arrebató a Felipe, instantáneamente lo sacó de ahí y ya nunca más lo vio al eunuco. Usted, no sé, bueno, yo como miro mucha tele, ¿verdad? Antes, cuando era pequeño, miraba Power Rangers, ¿verdad? Y estaban ahí en la escuela, ¿verdad? Y suena su reloj y les dice, ¿verdad? No sé, se me olvidó su nombre, y dice, hay una emergencia, hay un peligro, y solo presiona su reloj y se van. El espíritu arrebató a Felipe y nunca el eunuco lo vio más. Es una experiencia que Felipe tuvo. ¿Pero dónde sucedió eso? Cuando pasamos por el desierto, no por casualidad, no porque Dios sea malo, sino Él quiere mostrarnos su gloria. Si Felipe hubiese sido como Valentín, Señor, aquí hay 40, 30 hermanos y me vas a ir a mandar a predicarle a uno, ¿para qué, Señor? Oh, pero recuerde que la Biblia dice que eran 100 ovejas y una se apartó. Pero Jesús, ¿verdad? Hablando de eso, del, ¿cómo se le llama? Se me olvidó. Pero por una oveja se fue, ¿verdad? Dejó las 99 y fue por una. Mire que a Dios le da lo mismo que usted le ministre a 1000, como que le ministra a uno. Es lo mismo para Dios. Dios no ve qué tanto hace, Dios ve la fidelidad con que lo hace, con el corazón que lo hace. Por eso yo decía ante los hermanos, ¿verdad? En los ayunos normalmente, antes, ¿verdad? Y Dios les bendiga, ¿verdad? Cuando venían, hermanos, no se vestían bien, pero cuando hay campaña, 3 semanas se preparaban antes. Digo, ¿cuál es la diferencia? Adoramos al mismo Dios en los ayunos, en las vigilias, en las campañas, cualquier día. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo rey y Él no cambia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y Felipe se va, deja el avivamiento, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo ahí en Samaria para ir a uno solo. Pero en el desierto se convirtió el eunuco, se bautizó el eunuco, pero sobre todo tuvo una experiencia que casi nadie lo tuvo. Fue arrebatado por el Espíritu Santo. Todo en el desierto. Otro desierto, Mateo capítulo 4. Estamos hablando del desierto, ¿verdad? Los momentos difíciles, de soledad, de tristeza, de quebrantamiento, todo lo que nos sucede. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1, vamos a leer, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Ahí le tienta, ¿verdad? Pero es interesante que aquí es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto. Y la oración que nos enseña Jesús dice: no permitas que caigamos en tentación. Y aquí el Espíritu nos lleva. ¿Sabe que hay desiertos que Dios nos mete? Y hermanos, aunque no queramos muchas veces, nos mete por ahí. Porque quiere vernos de qué estamos hechos. Quiere vernos que si nuestra fe es de oro o es de madera. Cuando pasamos por esos momentos difíciles, hermanos, nos damos cuenta de qué estamos hechos. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno, hermanos, el patrón le dice a uno: te voy a dar un aumento, que cuando uno está en una escasez y no tienes trabajo. No es lo mismo. Pero ahí es donde uno tiene que demostrar que Él sigue siendo Dios, amén. En los momentos difíciles uno tiene que decir: Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno. Dios no es bueno porque nos da muchas cosas. Tampoco es malo porque no tenemos nada. Dios es bueno porque Él es bueno, amén. No importa las circunstancias. Entonces aquí, ¿verdad? Jesús es llevado y es tentado, ¿verdad? Y lo permite y pase, ¿verdad? Pasa la prueba. Pero lo que me impacta es el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice: entonces Jesús dijo, ¿verdad? Satanás le estaba tentando y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó. Y he aquí vinieron ángeles
y le servían. ¿Dónde sucedió esto? En el desierto. ¿Sabe que en el desierto vamos a recibir muchas cosas que no los recibiríamos si no estuviéramos en el desierto? ¿Dónde sucede esto? En el desierto. Cuando nosotros pasamos por el desierto, hermanos, vamos a ver cosas que no experimentaríamos si todo nos fuera bien en esta vida. Pero en el desierto vemos la gloria de Dios y Él nos enseña algo y nosotros tenemos que, hermanos, estar y saber y estar convencidos que Él está con nosotros. Dice que cuando pasó la prueba, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás y Dios y Jesús nunca cedió. Al final, el diablo huye, se va de él y los ángeles vienen y le sirven. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. ¿Lo creen? Denle una ofrenda de palma al Dios Todopoderoso. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a ver otro desierto. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 28. Vamos a leer el versículo 1 y luego les voy a relatar un poco más de la historia. 28 dice, Génesis 28, 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vamos a ir al versículo 10. Versículo 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Déjenme contarle un poco, ¿verdad?, la historia. De ese lugar de que es Beerseba a Harán, hay aproximadamente 600 kilómetros que tenía que caminar Jacob. En ese entonces no había metro, no había bicicleta. Jacob tenía que caminar. No habían hoteles o moteles, no había Burger King ni McDonald's, no había gasolinera, no había nada. Entonces ya se imagina usted el viaje que tenía que hacer Jacob para llegar a la otra ciudad. No es como ahora hay ciudades en todos lados. En ese entonces era casi desierto, ¿verdad? Habían ciertas ciudades. Entonces podemos entender, hermanos, que donde Jacob iba a entrar era en un lugar desierto. Vamos a leer ahora al versículo 11. El versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Es desierto? Claro. ¿Qué usó Jacob para la almohada? Piedra. Ahora aquí viene lo interesante, porque dice que cuando llegó ahí, ¿verdad?, ya se estaba bajando el sol. De acuerdo a la historia, que ha caminado aproximadamente 70 kilómetros. Intente caminar usted 5 kilómetros y ya no va a dar para más. 70 kilómetros había recorrido ya Jacob. Yo me imagino, estaba cansado, con hambre, frustrado, ¿verdad? Sediento probablemente, agotado. Y dice, ¿verdad?, la Biblia, yo investigué en qué lugar estaba, pero la Biblia no lo dice, solo dice un cierto lugar. Era un lugar insignificante, no tenía valor, no tenía nombre, era menospreciado. Oh, hermanos, pero déjame decirle, aunque usted está en un lugar, quizás no están 4 paredes, pero el Espíritu de Dios puede estar ahí también. Y entonces, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, de que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa la condición, no sé cuál es su condición, pero déjame decirle que en esta noche está Jesús en este lugar, amén. No importa con qué carga, con qué trabajo ha venido, pero el Espíritu Santo está en este lugar y Él puede darnos libertad en esta noche, amén. Estaba Jacob acostado en el desierto, pero hermanos, tuvo una experiencia maravillosa Jacob estando en ese lugar insignificante. Mire, hermanos,
Vamos a leer, hay algo aquí que me emociona tanto. Y luego dice el versículo 12, Génesis 28, 12, dice, y soñó, y he aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13, mire hermanos, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré, y a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí en ese lugar Jacob recibe la promesa. ¿En dónde? En el desierto. Hay algo interesante en el desierto. Dios no es malo. Dios quiere introducirnos en el desierto para darnos cosas que nunca recibiríamos en la abundancia. Dijo alguien, ¿verdad? Uno que estoy siguiendo, uno que admiro, que me ha inspirado, dice que las tormentas, ¿verdad? El quebrantamiento tiene la capacidad de despertar los dones que la comodidad lo hubieran mantenido ahí. Cuando usted, hermanos, ya no tiene nada, algo bueno le va a salir de usted. Cuando perdemos todo, hermanos, algo bueno va a salir. Hablando de película, ayer, hermano, yo vi una película una vez de unos muchachos ricos, millonarios, ¿verdad? Y me llamó la atención porque estos muchachos tenían de todo. Y había un muchacho en específico, ¿verdad? Que hacía de todo, ¿verdad? Porque lo metían a la cárcel, su papá el siguiente día lo sacaba. Era millonario. Entonces este muchacho no valoraba nada. Y un día su padre le dijo, esta es tu última oportunidad. Si la pierdes, olvídate que soy tu padre. Entonces el padre lo mandó a una isla. Y en esa isla ellos son enseñados, ¿verdad?, a valorar las cosas. Y ahí se juntaron como 9 muchachos en esa isla, ¿verdad? Claro, estaba protegido porque eran millonarios. Y entonces llegan unos secuestradores. Y ese muchacho, ¿verdad?, al que el padre le dijo, si no aprovechas esta oportunidad, olvídate que soy tu padre. Entonces cuando llegan los secuestradores, él se da cuenta, ¿verdad? Y en ese lugar les enseñan, ¿verdad?, de que los llevan a la montaña, ellos comen, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a hacer servicios y todo, pero ahí los disciplinan. Ellos antes de desayunar tienen que arreglar su cama, no podían arreglar su cama. Cosas tan simples. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. En su casa tenían sirvientes, hacían de todo. Entonces no habían, ¿verdad?, desarrollado habilidades ellos. Pero allá en esa isla, cuando llegaron los secuestradores, era su vida. Ahí es donde ellos empezaron a desarrollar. Y aquel muchacho empezó a hacer tantas cosas y salvó a sus amigos, ¿verdad? Entonces muchas veces nos sucede a nosotros. Si tuviéramos todo lo que quisiéramos, quizás no estuviéramos aquí en esta noche. Pero como no tenemos todo lo que queremos, estamos aquí. Señor, te necesitamos. Muchos de nosotros no oraríamos si nunca estuviéramos tristes. Muchos de nosotros no oraríamos si todo el tiempo tuviéramos dinero. Pero Dios nos quita los recursos para que nos volvamos a aquel que provee de nosotros. Entonces aquí a Jacob, hermanos, estando en el desierto, tuvo esa experiencia y Dios le da la promesa ahí en el desierto. Pero vamos a ver lo que dice Jacob. Vamos al versículo 15, dice, y he aquí yo estoy contigo y te quedaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, mire, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pregunta, ¿habían 4 paredes en ese lugar? Entonces, hermanos, óigame lo que le voy a decir en esta noche. Lo que hace la iglesia no son las 4 paredes. Podemos adornar aquí de lo mejor, si la presencia no está, de nada sirve. Lo que hace este lugar maravilloso y hermoso es la presencia de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo que está en este lugar. No son las 4 paredes, es la presencia de Dios que hace diferente todo esto. Era un desierto, no había 4 paredes, no había nada. Pero Jehová estaba ahí y Jacob lo nombra ese lugar insignificante Betel, que significa casa de Dios.
Ahora, no se enamore de las cuatro paredes del apóstol Pablo. Dice él que somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, si su corazón es insignificante como ese lugar. Yo no sé si su corazón está roto, está quebrantado, herido. Pero déjame decirle, aún ahí, ese es el lugar donde Dios puede habitar. El Espíritu Santo puede transformar, cambiar y restaurar ese corazón. No hay nada insignificante para Él. Lo que hace la diferencia es el Espíritu de Dios. Un lugar desierto, sin nada, Jacob lo nombra Betel. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Recuerde siempre, hermanos, que sea la presencia de Dios primordial en nuestras vidas. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Y todo dónde sucedió? En el desierto. Vamos a ver otro desierto. Entonces, hermanos, aquí, antes de ir al otro pasaje, en el desierto estos hombres vieron la gloria de Dios. Dios permite que pasamos por desierto muchas veces porque Él quiere enseñarnos algo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios es real, Dios es verdadero y Él existe. Ahí es donde nosotros vamos a pedirle, Señor, te necesito, ya no puedo más. Y Él ahí está con nosotros. Quiero llevar en el primer, estamos en Reyes, vamos al primer libro de las Crónicas. Vamos a Reyes 17 antes de ir ahí. Vamos a regresar a Reyes, primero de Reyes, capítulo 17, donde empezamos a leer. Primero de Reyes 17. Cuando Dios le dice, ¿verdad, a Elías? Apártate de aquí en el versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y luego el versículo 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Ahora los otros versículos dice que los cuervos le llevaron hamburguesa a Elías. Es la hamburguesa que a mí me gusta, a mí no me gusta con cebolla, no con queso, no pickles, simple. Mire, hermanos, Dios es bueno. Ahora, lo interesante de esto es, hermanos, póngale atención a esto. Los cuervos le llevan carne a Elías. Un cuervo es carnívoro. Y dice uno, ¿cómo es posible que un animal carnívoro que come carne, que le encanta, que le gusta, le lleve carne al siervo de Dios? Muchas veces esperamos bendición, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no nací en un hogar de ricos? Pero miren, hermanos, Dios a veces me dice, no necesito que tú hubieses nacido allá. Yo si quiero bendecirte lo voy a hacer. Muchas veces ponemos la confianza, ¿verdad?, en el hombre, pero Dios, donde nosotros menos pensamos, ahí Dios nos va a bendecir. Esto en la mente humana es imposible, no cabe, pero la Biblia dice, nosotros creemos es en Dios de lo imposible, amén. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Otra cosa, el cuervo en la Biblia, cuando Noé sale del arca, no sale, todavía está en el arca, primero manda un cuervo. Y dice que el cuervo no regresó. ¿Por qué razón? Porque el cuervo significa muerte. Come lo que ya está muerto. Lección. Muchas cosas nos suceden en la vida y pensamos que esto es para muerte. Pero no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. Cuando María y Marta le avisaran a Jesús que su hermano estaba enfermo, ¿verdad? Llegaron a Jesús y le dijeron, ¿verdad?, el que amas está enfermo, ¿verdad? Querían manipular, el que amas está enfermo. Y Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿Sabe que a través de eso, lo que estás pasando, Dios puede bendecirte? A través de los cuervos que estás pasando ahorita, Dios puede traer esa bendición en tu vida.
A través de esa crisis puede traer prosperidad Dios. A través de esa enfermedad puede traer sanidad. A través de ese quebrantamiento puede traer consuelo. A través de todo lo que estás pasando, Dios puede bendecirte porque Él puede hacerlo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No cabía en la mente, no cabe en la mente de los estudiosos que dicen que ¿cómo es posible que un muchacho de 16 años, hablando de David, ¿verdad? Con una onda, con una piedra. Dice la Biblia, ¿verdad? Cuando uno lee detalladamente que cuando David lanza la piedra, queda en la frente de Goliat. Ahora hay algo interesante, cuando uno lee todo, se dará uno cuenta que Goliat traía un casco de bronce. Antes de entrar la piedra en el cráneo de Goliat, primero tuvo que pasar, ¿qué? El casco de bronce. ¿Eso es posible? Es imposible. Pero para él todo es posible. Porque cuando Goliat le dice, esta noche daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y luego David le dice, tú vienes contra mí con espada, jabalina y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Dios que vamos a obtener la victoria. No cabe en la mente humana, hermanos, pero sí el poder de Dios. Y yo estaba pensando en esto cuando David, ¿verdad? Le estaba dando la vuelta. Yo creo, hermanos, que cada vuelta que David estaba haciendo, yo creo que es la adoración que nosotros le damos a Dios, hermanos, porque la adoración, hermanos, abre la ventana de los cielos. No sé si en esta noche puede decirle gloria a Dios, decir amén, aleluya, haga algo, porque la presencia de Dios está en este lugar. Gloria sea el nombre del Señor. No le faltó nada a Elías. Estando en el desierto, comió mejor. Sabe que muchas veces he escuchado testimonios de años, que cuando los hermanos a veces se enfermaron, ¿verdad? O les pasó algo, dice, no me hizo falta nada. Si hay hermanos que no me hablaban, pero ese día llegaron y me saludaron. Mis familiares ya no me querían, pero en esa vez llegaron. Me acuerdo de una señora, yo fui al hospital a visitar a mi hermano, estuvo en el hospital hace años atrás, y nos encontramos con la señora afuera y me dice, ¿qué pasó? ¿A qué viene? Vengo a visitar a mi hermano. No se preocupen, dice, Dios tiene el control. Era fácil decirlo, le digo yo. No, dice, es que antes, dice, ahorita mi mamá decía ella, mi mamá está en el hospital, pero doy gracias a Dios porque ella está en el hospital. ¿Y cómo le decía yo, verdad? Dar gracias a Dios que ella está en el hospital. Pero lo que me dijo ella, antes que ella se enfermara, nosotros no nos hablábamos con mis hermanos, no nos llevábamos, pero cuando mi mamá se enfermó, nos reconciliamos y hoy somos una familia feliz. Muchas veces pensamos que al estar en el desierto, porque Dios quiere o nos quiere castigar, de ninguna manera. Dios quiere enseñarnos algo estando en el desierto. Porque Elías comió hamburguesa, imagínense. Lo que no comía allá, comió en el desierto y tenía, hermanos, agua. La promesa de Dios que le dio Jehová, ¿verdad? A Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Puede estar en el lugar insignificante donde estaba Jacob, puede estar en el lugar donde estaba Elías, puede estar en el desierto donde estaba Felipe, puede estar en el desierto donde estaba Jesús, pero ahí está el Espíritu de Dios con usted. Él está con nosotros. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y mire, hermanos, pensando en esto, qué consuelo, qué esperanza es cuando hacemos lo bueno. Oh, pero pensando si hacemos lo malo. ¿Está Dios viendo? Claro. Recuerda, el jueves hablábamos de la justicia de Dios. Media vez hacemos lo bueno o lo malo, la justicia se activó. Es cuestión de esperar, sea buena o sea mala, Dios nos va a recompensar. Bueno, no nos va a recompensar lo que nosotros recibimos. Pero hermanos, ¿qué quiero decirlo con esto? Que Dios está siempre con nosotros. Ahora sí vamos al primer libro de las Crónicas, más adelantito está. No sé si alguien aquí alguna vez ha escuchado hablar de Jabes. Siempre yo saco
a mis investigaciones y a veces no coincido con ciertas posiciones que se enseñan, no porque quiera contradecir de ninguna manera, pero creo que hasta hay libros que se han escrito la oración de Jabes, ¿verdad? Porque él hizo una oración. Y yo he escuchado que la ora como Jabes, pide como Jabes, pero en realidad la oración de Jabes no era la clave para su bendición. Es interesante porque en más, como aproximadamente 600 nombres, ¿verdad? Son puros nombres, genealogías. Dios decide dar un poquito de este hombre, poquitito, pero es tan profundo lo que se dice de este hombre. Vamos a leer capítulo 4, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tienen? Vamos a leer y dice de la siguiente manera: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre, mire, lo llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿en qué? En dolor. ¿Cómo se llamaba Jabes? ¿Qué significaba su nombre? Dolor. Imagínense, hey, hermano Dolor, venga para acá. Hermana Dolores. Pero le pusieron ese nombre porque dice que su mamá, ¿verdad?, en dolor concibió. ¿Qué quiere decir con esto? Probablemente Jabes no era un hijo deseado. Pero Dios bendijo a Jabes. ¿Por qué? No por la condición que él llegó al mundo, no por la condición que él estaba viviendo. Mire, la clave de Jabes, esa es mi posición y lo sostengo y lo mantengo. La posición está en el primer, leámoslo otra vez, versículo 9, dice, es una palabra, dice, y Jabes, ¿qué dice? Fue más ilustre. Ahí está la clave. No está en la oración de Jabes, está en ser ilustre. ¿Qué quiere decir ilustre? Una persona sobresaliente. Preguntan esta noche, ¿es usted un hijo sobresaliente? ¿Es usted un padre sobresaliente? ¿Es usted un cristiano sobresaliente? ¿Es usted un trabajador sobresaliente? ¿Es usted un empleado sobresaliente? Jabes fue bendecido no por la oración que hizo, por su integridad, por su excelencia en lo que él hacía. No importa de dónde usted salió, de dónde vino, dónde Dios lo sacó, hoy puede cambiar todavía el rumbo de su camino, porque Dios puede bendecirlo todavía. Jabes fue prosperado y fue bendecido porque fue más ilustre que ¿quién? Que sus hermanos. Así de que usted y yo no tenemos excusa de decir, porque dijo Steve Jobs una vez, ¿verdad?, una frase que él dijo: si tú naciste pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, es tu culpa. Claro que sí, porque hay oportunidades de sobresalir en esta vida, pero muchas veces miramos 5 horas de tele y nunca leemos la palabra de Dios. Así no somos ilustres. Muchas veces pasamos 2, 3 horas haciendo las cosas y ni 5 minutos oramos. Así no somos ilustres. Muchas veces venimos una vez al mes en la iglesia. Así no somos ilustres. Llegamos tarde y salimos temprano del trabajo. Así no somos ilustres. Honra a Jehová tu Dios con tus bienes. Un hijo ilustre. Por eso Jabes fue prosperado, no por la oración, repito, reitero y sostengo, no por la oración, sino por su excelencia. Ahora lo interesante es porque la mamá le puso dolor en la condición que él llegó. Como dije, quizás alguien de aquí no es deseado. Yo a veces bromeo, ¿verdad? Pues quizás mis padres querían a una niña y salí yo. ¿Verdad? A lo mejor mi papá dice, ojalá que fuera güero, mi hijo, fuera más alto, pero salí yo, ¿verdad? Tal vez ellos, ¿verdad? Nunca le he preguntado, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Ellos ni querían, pero había alguien que dijo, él va a llegar 21 de mayo 1987 en la cumbre de Ontepeque, Guatemala. Ese es el propósito de Dios para mi vida. De igual manera usted. No sé cuál es su condición, de dónde viene, de dónde salió, pero ya está aquí en esta noche y Dios te dice, tengo un propósito para ti.
pero tienes que ser excelente en lo que haces, en tu trabajo, en lo que le das a Dios, en todas las áreas de tu vida, y Él te va a honrar a ti. Jabes fue bendecido no por su oración, repito, por su excelencia. Fue más ilustre que sus hermanos. ¿De dónde salió? Es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando pasamos por el desierto, y claro, llegó un tiempo desierto, claro, ¿verdad? Cuando pasamos por el desierto, hay una razón, hay un propósito. Pero recuerde, Isaías, aquí viene la palabra para alguien esta noche. Estoy seguro que alguien está en esta noche esperando esta palabra. Isaías, también aquellos que nos están viendo. Isaías capítulo 43. ¿Lo tienen? Quiero que todos lo veamos, y si no lo tienen, yo lo voy a leer aquí. Isaías 43, 19 dice: He aquí, yo hago cosa, ¿qué dice? Nueva. Pronto, gloria sea Dios a esta palabra, pronto saldrá la luz, perdón. No la conoceréis. Otra vez, oiga, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él abrirá camino en el desierto y río en la soledad. La luz pronto saldrá. Dice el salmista en el Salmo 23, dice, cuando anden en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La luz pronto saldrá. Mire, el desierto no es eterno. Solo es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo nada más. Y Dios ya dio la salida. Cuando le dice a Elías, vete allá. Y allá ya di la orden, que allá los cuervos te van a llevar carne y pan. Y allá beberás del arroyo. Pero tienes que ir hasta el desierto. Dios nos va a dar esa, es más, creo que ya Él dijo vas a salir, pero dependerá de nosotros y nuestra actitud, cómo nosotros reaccionemos ante el desierto, ¿verdad? El título del sermón, reitero, el desierto es la plataforma para la gloria de Dios. Es un lugar, ¿verdad?, para que la gloria de Dios descienda. No importa el lugar en donde estemos nosotros, recuérdese, lo que hace diferente es la presencia de Dios. Jacob estaba en el desierto y él nombra ese lugar casa de Dios. No porque había paredes, no porque había muchas cosas, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Dios ha prometido estar con nosotros y Él estará con nosotros. Amén. Él no nos ha abandonado, aunque a veces sentimos que no está. Uno grita y grita y grita y nada, pero Dios sigue siendo fiel. Amén. En esta noche nos ponemos de pie, vamos a decirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé fuerza, que nos ayude a seguir adelante. Si usted no está en un desierto, espéralo, porque va a llegar. Pero si usted está pasando por un desierto, hermanos, Dios no se ha olvidado de usted. Dios no nos ha olvidado. Él está, hermanos, ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Antes de concluir, quiero hacer un llamado a aquellos que nos están viendo. Si ustedes desean aceptar a Jesús, nosotros hablamos de Él porque lo conocemos. Si desean aceptar a Jesús, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén. Si has repetido esta oración, te invito a que te congregues a este lugar si vives aquí alrededor de Los Ángeles. Y si estás fuera de este lugar, pues te invito a que busques una iglesia, que consigues una Biblia y que puedas conocer más acerca de Jesús. Dios te bendiga. Amén.